Iniciamos, Justin, por favor. Bueno, entonces con nosotros el doctor César Devia. Adelante, doctor, puede continuar. Muy bien. En nuestro tema de hoy vamos a aplicar eficientemente la ciencia epigenética en el tratamiento de enfermedades crónico-renales. Muy bien, podemos observar en nuestra diapositiva cómo es un riñón sano, normal, tiene todas sus funciones normales y mire cómo se ve ya con una enfermedad renal crónica, estas son las siglas ERC, una enfermedad renal crónica, cómo se encuentra ya disminuido, lo podemos comparar, digamos, con una uva pasa, mire cómo se va disminuyendo su tamaño, su funcionabilidad. Muy bien. Más adelante vamos a observar en la siguiente diapositiva. Primero, entonces, yo voy a desglosar punto por punto porque es importante entender cuál es la causa, ¿sí? Para poder entender los síntomas que se están manifestando, de dónde provienen y por ende ya hablarles del tratamiento en particular. Primero, entendamos estos conceptos básicos. ¿Qué son las toxinas? Importante, y cómo eliminarlas del cuerpo. Muy bien. Entonces, es algo que puede causar daño en nuestro cuerpo y que entonces el cuerpo tiene que idear los mecanismos para expulsarlos de manera natural. Y no se nos olvide el que empieza en la lista, dice, a través del hígado, ¿sí? Eliminar toxinas de manera natural a través del hígado y aparece en orden jerárquico como que es el órgano primordial y que antecede ¿a qué órgano? Al riñón. Bueno, muy bien. Sigue el riñón, siguen los pulmones, el sistema linfático y la piel. Entonces, todos colaboran en conjunto para lograr expulsar del cuerpo, ¿qué? La toxicidad, porque nos puede, ¿qué? Enfermar. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, como es un órgano vital, clave, para si se encuentra bien, entonces estamos bien de salud. Si se encuentra afectado, pues entendemos que el hígado sobrecargado, adivinen, va a sobrecargar el riñón. De eso se trata. Observemos una de las funciones que cumple el hígado. Dice claramente, producción de ácido úrico y urea. Más claro no puede ser. Entonces, el hígado recibe la mayor carga tóxica. Los que son muy amigos de los fármacos, acetaminofén, ibuprofeno, diclofenaco, todos los AINES, están sobrecargando ¿qué órgano? El hígado. Entonces ahí donde se dice que el responsable de haber dañado el riñón es el abuso de los fármacos. Porque me duele la cabeza, una pastilla. Que un dolor de espalda, que me duele, y se toman entonces, y hacen un cóctel. Entonces nos tomamos simultáneamente el uno, el otro, un Advil, nos tomamos un acetaminofén, o sea, un abuso. ¿Por qué? Porque por lo menos en Colombia hay farmacias en cada esquina y no hay, eso es venta libre. Eso no pasa en Estados Unidos, allá no puedes conseguir una pastilla así tan sencillo, ¿cierto? Pero pues pasa sobre todo acá en Latinoamérica, sí se puede las personas automedicar. Pero están haciendo ¿qué? Funcionar mal el hígado, estamos sobrecargándolo y por lo tanto, como él se sobrecarga, va a afectar directamente sobre el riñón. Pasamos a la siguiente. Siguiente. Muy bien. Ahora vamos a ver las funciones del riñón. Entonces, él remueve los desechos ¿qué? Líquidos. Entendemos entonces como el ácido úrico, urobilinogeno y creatinina, digamos las más conocidas. Pero también regula electrolitos, regula presión sanguínea, ¿sí? Porque es que el riñón no funciona solo, sino que va con su glándula suprarrenal. Entonces ahí de donde dañemos el riñón y empezamos también a presentar problemas de hipertensión, ¿sí? Se bajan los electrolitos,
por un mal funcionamiento de riñón podemos conllevar a un descenso de la hemoglobina. ¿Y cómo es que sucede esto? Precisamente porque si no filtra la creatinina, esa toxina va a disminuir los niveles de glóbulos rojos. Entonces, por eso dice que ayuda a regular también la absorción del calcio. ¿Ves? Entonces, todo es una reacción en cadena, que en primera instancia está por el filtro mayor, que es el hígado, el ayudante o colaborador para los desechos líquidos, que es el riñón, y si nos intoxicamos con tantos fármacos vamos a perder la funcionalidad tanto del uno como del otro, pero el que va a sufrir más impacto viene siendo ¿qué? El riñón. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo funcionan los riñones y las vías urinarias? Sencillo. Entonces vamos a hacer una retroalimentación. La sangre venosa tiene que pasar por un primer filtro que es el hígado. ¿Sí? Entonces es la sangre oscura. Va a pasar a un primer filtro que es el hígado. Respectivamente, entonces, ya en la parte arterial, el riñón es el que va a filtrar esa sangre arterial para luego llevarla ¿a dónde? Al corazón. Miren el ciclo que debe pasar. De ahí que donde no filtre bien, entonces empezamos también a inflamar el corazón. Aparece lo que llamamos el soplo del corazón, porque lleva toxinas a los pulmones, al corazón. Fíjense cómo se va dañando toda esa pieza de ingeniería que es el cuerpo humano, cómo se va deteriorando cuando nos automedicamos, cuando nos intoxicamos con AINES, ¿sí? Y el que paga los platos rotos porque nos va a llevar a una condición donde se llama diálisis, donde hay que ir día de por medio en unas máquinas especiales donde se conecta a la persona y le tienen que sacar todos los desechos que el riñón no es capaz de filtrar porque pues dañamos el riñón. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces entendemos que es un conducto especial, el cual es el cual en el interior del riñón le denominamos el glomérulo. Entonces es un filtro muy susceptible, ¿sí? De donde si funciona mal, entonces empezamos a presentar una proteinuria y entendemos que estamos orinando rojo sangre o muy naranja. Y ve, ¿qué será que estoy orinando un espumero? ¿Qué será que estoy orinando casi rojizo? Quiere decir que ya hay un daño en ese filtro que es el glomérulo en el riñón, ¿sí? Entonces, una vez pasa por ese filtro, ¿sí? Vuelve la sangre ya limpia, sin desechos, al corazón. Bueno, ¿de dónde entonces? En el parcial de orina ya se determina si hay sedimentos, si hay proteínas o si hay infección, si hay bacterias. Bueno, muy bien, pasamos a la siguiente. ¿A qué denominamos enfermedad renal crónica? Que ese es nuestro tema ya pues principal. Ya nos dimos cuenta entonces que hay un proceso. Número uno, tenemos que alimentarnos muy saludablemente, evitar el abuso de los analgésicos antiinflamatorios, los que denominamos los AINES. Y además, las preguntas vamos a darlas para la parte final, porque veo pues manos levantadas. Entonces, esperamos hasta el final. ¿Qué sucede? Entonces, hay una insuficiencia renal que es la pérdida de su funcionabilidad en el riñón, que es sacar los desechos que nos pueden enfermar porque son toxinas y las toxinas inflaman o destruyen tejidos. El caso más puntual que conocemos de daños que pueden causar estas toxinas es el ácido úrico, porque ¿qué causa? El impacto que causa es a nivel de las articulaciones. Entonces se dice, yo no puedo comer las carnes rojas, dirá el adulto mayor, no puedo comer las carnes rojas porque inmediatamente al otro día estoy enrojecido las rodillitas y me duelen. ¿Qué sucede? Tiene problemas en el riñón para filtrar ¿qué? El ácido úrico. Entonces le tienen prohibido estrictamente ¿qué? Los asaditos, las carnes rojas. Muy bien.
Entonces ya con la enfermedad renal crónica, ya no filtra esos desechos, se quedan dentro del cuerpo causando deterioro, inflamación muy peligroso, o sea, demasiado peligroso para la salud del paciente. Pasamos a la siguiente. Hay otro tipo de causas que ya son de tipo endógena. Ya vimos que los exógenos tienen que ver con la ingesta de ciertas sustancias, fármacos o mala nutrición, pero está asociado también a patologías como la diabetes. La presión alta también puede dañar el riñón y la inflamación de las vías urinarias. Existe también otra denominada la nefritis, de donde se inflaman los túbulos del riñón. Está la enfermedad renal o con quistes. Recuerdo haber tratado un caso de un paciente donde él tenía un quiste de un gran tamaño en el riñón derecho, de 10 centímetros. Entonces, él que hacía, él orinaba sangre, él no se podía agachar porque el dolor era que insoportable. Por lo tanto, es una enfermedad bastante pues delicada y que también pues hace que no trabaje bien el riñón. La obstrucción de las vías urinarias, pues debido a que a los cálculos, a las piedritas, arenillas en el riñón. Entonces, este tema es demasiado extenso, es demasiado dispendioso hablar en detalle. Bueno, ¿y cómo tratamos los cálculos? ¿Cómo tratamos los quistes? ¿Cómo tratamos la hipertensión? Mire que todo lo que conlleva a esa enfermedad renal. Entonces, eso nos da como para pensar más adelante, bueno, nos va a tocar hacer otra charla, especializarnos un poco más, porque en 30 minutos es como un abreboca nada más del trasfondo que tiene este tema tan, digamos, tan importante. Está el reflujo vesicouretral, o sea que la orina se devuelve otra vez para el riñón y nos produce una bacteriuria, una infección renal. Y las infecciones, ¿sí? Cuando sale en el parcial de orina 3, 4 crucecitas, infección. Síntomas como fiebre. Pasemos a la siguiente. Los síntomas. Entonces ya cuando se está manifestando como tal el daño renal, entendemos que presentamos ¿qué? Náuseas, vómitos, la persona pierde el apetito, se siente débil, fatigado, como si no hubiera dormido bien, y fíjese bien, no duerme. Orina a veces mucho, pero es traslúcido, es una orina muy que no está sacando toxinas. O a veces retiene líquidos, quiere decir que orina muy poquito, menos de medio litro, está reteniendo líquidos. Disminución de la agudeza mental. Dice, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo así que disminuye la agudeza mental? Lo mismo por la falta de energía o por la acumulación de toxinas que nos pueden causar inflamación. ¿En dónde? A nivel de nuestro cerebro. Calambres musculares, ¿por qué? Porque entonces esas toxinas pueden causarnos inflamación, ¿sí? Hinchazón de los pies y tobillos. Quien le ha comentado el amigo, el familiar, mire, es que en las tardes, todas las tardes se me hinchan los tobillitos totalmente. Se está haciendo que una retención de líquido. Picazón en la piel, sequedad en la piel, o sea, sensación de picor. La presión alta es otro de los síntomas también. Es difícil controlarla, ni siquiera con antihipertensivos se puede manejar. Falta de aire, pues lo mismo, se acumula líquido en los pulmones, ¿sí? Entonces, muchos casos de pacientes que tienen que acudir a diálisis, a veces también tienen que sacarle líquido de los pulmones, y conocí varios casos y manejé pacientes con insuficiencia renal. Dolor en el pecho, como si fuera el corazón, y resulta que se inflama el revestimiento del miocardio, y eso nos puede causar un dolorcito bastante incómodo. Bueno, ya tenemos una cantidad de síntomas relacionados con el mal funcionamiento del riñón. Pasamos a la siguiente. Entonces, este es un resumen. Aparte de las enfermedades genéticas, hereditarias, como la diabetes, también lo es en el caso de la presión arterial, aunque también puede provenir al sedentarismo, no hacemos ejercicio y comemos mal, comemos mucha fritura, mucha grasita. Otro factor de riesgo es la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Los fumadores, los pacientes con sobrepeso. Y menciona también que la raza negra, indígena americano o asiático o americano, que genéticamente tienen la predisposición a padecer más problemas renales.
Antecedentes familiares, o sea que en la familia no, es que todos en la familia han sufrido problemas del riñón, ¿sí? Esto, estructura renal anormal, puede ser muy pequeño el riñón. Muchos casos he conocido, traté de una paciente donde no, un riñón que está muy bien, pero otro está muy pequeñito. ¿Qué toca hacer? No toca retirarlo. Para evitar una infección y una complicación, efectivamente, pues le retiraron el riñón. Edad avanzada, otro factor de riesgo. ¿Por qué? Por lo mismo, por la sobremedicación, que le duele aquí, que le duele allá, que tome calcio, acetaminofén, ibuprofeno, entonces tienen ese riesgo también. El sedentarismo, ¿sí? El uso frecuente de medicamentos, al final dice, el uso frecuente de medicamentos que puede dañar los riñones. Cuando nos fijamos contraindicaciones, insuficiencia renal. Muy bien, pasemos a la siguiente. Entonces ya formulamos toda la explicación, el origen, las causas por abuso de fármacos, las causas naturales genéticas, las causas por fumar, las causas por sedentarismo, y hay otras, hay más, hay todavía más. Recuerdo un caso de pacientes que de repente ellos están habituados a cierto clima, un clima templado, moderado, pero tienen que viajar con frecuencia a zonas cálidas. ¿Qué sucede? Tienen que tomar mucho líquido porque siente sed. Es más, toman demasiado líquido, más del que el riñón está habituado a qué? A filtrar, ¿sí? Por lo tanto, empiezan a hacer una retención de líquidos. Entonces, tomar en exceso líquido cuando el riñón no está facultado para eso. Con frecuencia escuchamos que el médico dirá, bueno, es que hay que tomarse 8 vasos de agua diarios. Entonces, para autocuidado, bueno, si con 8 vasos yo me siento bien, me voy a tomar entonces 20 vasos y me voy a estar re bien. Pero resulta que no, porque estamos sobrecargando esa maquinaria que está diseñada para no tomarnos más de 8 vasos diarios y estamos excediéndola en qué? En una sobrecarga de trabajo y lo vamos a fatigar y cuando menos pensamos, no, miren, antes me salió mal, porque si tomo líquido me salió la creatinina alta? Ahí es que sobrecargó el riñón y lo fatigó, ¿sí? Por lo tanto, es indispensable cuidarnos con el peso, la nutrición, hacer ejercicio, descansar, una vida saludable, ¿sí? Y todo eso nos conlleva, al menos de manera preventiva, a cuidar nuestro órgano valioso que es el riñón. Porque de lo contrario, sea porque nos toque someternos a un trasplante de riñón, pues quiero decirles que es algo supremamente delicado y conozco los casos donde pacientes han perdido su riñón por X o Y motivo y es difícil estabilizar en la creatinina, ¿sí? Se sienten muy fatigados, o sea, es que experimentan todos los síntomas de la insuficiencia renal con un solo riñón que tienen que retirar, ¿sí? Entonces, varios casos he manejado pacientes con un solo riñón, que me toca fortalecer uno solo que rinda el doble, que tenga el doble de capacidad y de unos cuidados especiales que toca indicarles. Pero el trasplantado pues tiene otros inconvenientes de que tienen que estar inmunosuprimidos. Inmunosuprimido es con corticoides, porque al subir las defensas es probable que el cuerpo rechace el órgano trasplantado. Y eso tiene que un límite de tiempo, unos años, donde el cuerpo pues puede tolerar y en algunos pocos casos adaptarse a ese órgano que ha sido donado. Entonces, por todas las razones que les acabo de mencionar, es mejor que prevenir que curar. Pasamos a la parte ya final, donde vamos a mencionar el uso ya bioterapéutico a través de la epigenética. Muy bien. Y miran, pero entonces en este caso, ¿cuál es prioritario manejarlo? Hay de casos a casos, porque si ya entendemos que es una enfermedad hereditaria, como una diabetes, una hipertensión, o porque ya en la familia han sufrido todos del riñón, bueno, vamos entonces a remitir al Genomex, porque debe restaurar nuestras células y darnos una mejor condición de salud, y borrando esa herencia defectuosa, esa maquinaria que nos va a ir fallando por ciertas patologías dominantes. Entonces vamos a ir reseteando, o sea, es como borrar el cassette, reprogramar e ingresar esta nueva información, estos antioxidantes, activador, que lo vimos hace 2 días en la charla,
del NRF2. Entonces, ahí vamos a ir mejorando y por lo menos si ya sabemos que por familia, no es que mi familia es diabética, pues vamos a prevenir. ¿Qué hacemos? Tomamos el Genomex. Es que mi familia ha habido ese problema renal, vamos a prevenir, vamos a tomar antes de que se manifieste la enfermedad. Si ya se está manifestando, pues con mayor razón. ¿Qué otras dificultades presenta la insuficiencia renal? El dolor, la retención de líquidos, y eso no es otra cosa que inflamación. Por lo tanto, vamos a considerar coadyuvante el Optimed para manejo que preferiblemente, estamos hablando preferiblemente porque si me duele algo, ¿qué tomo? Ibuprofeno, acetaminofén. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos sobrecargando el hígado y por ende vamos a sobrecargar el riñón. O sea que estamos haciendo nada, estamos haciendo algo infructuoso. Es un círculo vicioso donde no nos vamos a recuperar, pero vamos a optar por el Optimed, donde sí tiene esas bondades antiinflamatorias, antisépticas que nos convienen, ¿sí? Sin ninguna contraindicación. Entonces, para cuidado y como tratamiento, voy a súper recomendarlos. Pero entonces, ¿y qué pasa con Linku en este caso? Muy bien, entendamos que si es por mala nutrición, que es por mal funcionamiento de nuestro hígado, una insuficiencia hepática, pues debemos fortalecer y el que se especializa en la parte gastrointestinal es el Linku. Entonces, porque provee ¿qué? De probióticos, porque provee de una mejor motricidad la parte del tracto digestivo, el colon perezoso, porque si él no evacúa esas toxinas, pues en última nos va a representar un mayor esfuerzo para nuestros demás órganos que cumplen el proceso de detoxificación. Entonces también lo tenemos que considerar. Entonces recuerden que es según el caso. No es que yo sé que es el hígado, yo sé que es el colon. Entonces pensemos siempre el Linku. ¿Qué es genético? ¿Qué es hereditario? Porque en la familia todos presentan ese problema, el Genomex. Pero siempre con cuál me voy a apoyar, me voy a apoyar con el Optimed. Sé que es que estoy comiendo muy mal, estoy comiendo hamburguesa, papas fritas, salchichas, gaseosas, estoy alimentándome mal. Entonces tenemos que corregir nuestros hábitos alimenticios inadecuados y empezar a hacerle un mantenimiento a nuestro tracto digestivo. Entonces, hay mucho que hablar, mucho que mencionar en detalle, porque los tratamientos que tenemos acá, la suplementación, trata cantidades de síntomas, cantidades de procesos inflamatorios, o sea, que trae tanto bienestar que es imposible mencionarlos en este breve periodo de tiempo. Lo importante es que los consideremos siempre, ya sea como apoyo o ya sea como la parte de prevención. Muy bien. Vamos entonces a dar un espacio para esas preguntas que nos dan una buena retroalimentación. Quien va levantando la mano se le va cediendo la palabra y formular preguntas cortas, concisas, breves y en relación, ya sabemos, al tema de la insuficiencia.